Iglesia, muy buenos días. Es un gusto poder verles. Vaya por favor al libro de Génesis, mientras le voy contando ahí algunas cositas. Es un gusto poder verles. Gracias a todas las personas que nos acompañan. Si hay alguien que nos acompaña por primera vez, pues déjeme decirle que esta es su casa y que es un gusto poder tenerle en medio de nosotros. Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Tenga la amabilidad y lo busca en su dispositivo móvil o en su Biblia física. Que la Biblia hay que tenerla. La Biblia hay que tenerla en la casa, iglesia. Mire, hace unos días hicimos un ejercicio acá en la iglesia, y era que todas las Biblias nuevas que yo había puesto en ese estante, yo les dije, llévenselas y pónganlas en su casa o désenlas a alguien que crean que la necesita, porque es necesario que las personas tengan la Biblia en su casa. Déjeme, yo le digo algo. Tani, hazme un favor, hija. Yo tengo cerca donde yo me siento, a mano derecha hay un set con algunas Biblias. Tráeme una roja que es la más grande que hay ahí, porfa. Tráeme esa. Yo creo que nosotros debemos honrar mucho a que hubo gente que murió por conservar la palabra del Señor. Ustedes recuerdan que en la época antigua las personas que tenían la palabra de Dios dentro de la casa literalmente entraban a la casa y si encontraban una Biblia los mataban, literalmente. Eso no es un invento mío, ahí están los libros de historia. Y nosotros hoy tenemos la posibilidad de Nosotros hoy tenemos la posibilidad de tener la palabra. A ver qué me trajo la hermana Tania por acá. Dios mío, este tricito. Pero hermano, para un pastor grande necesita una Biblia grande, ¿no? Mira esto. Yo cada vez que veo esta Biblia, los que venimos de iglesia católica, de herencia católica, cada vez que yo veo esta Biblia me siento como muy sacerdote. Y no crea que yo la leo allá y se me va saliendo el por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, se me sale como la cosa. Pero no, piensa conmigo. Hubo mucha gente, hermanos, que se mató para que nosotros tuviéramos hoy la Biblia. Pero mucha gente. Hubo mucha gente martirizada. Hubo gente asesinada con su familia, porque pensaron que por tener la Biblia estaban locos o que eran fanáticos o alguna cosa de esas. Y hoy nosotros tenemos la facilidad de tener la versión de la Biblia que queramos en el celular. A un clic la podemos tener, literal. O sea, a un clic, la versión que queramos. Si te gusta más el lenguaje de como españolete, entonces te metes a la Reina Valera. Si te gusta un poco más moderna, coger las versiones que son un poco más dinámicas. O sea, hoy tenemos la posibilidad de tener la Biblia dentro de la casa, en el celular. Podemos colocar notificaciones para que en el teléfono siempre nos llegue un versículo en las mañanas. Y creo que tenemos que hacerle honor a ese esfuerzo que muchas personas hicieron, y es haber dado incluso sus vidas para que nosotros hoy tuviéramos la palabra del Señor. La invitación, antes de pasar a la predicación, es a que nosotros leamos la palabra del Señor. En serio, nosotros tenemos que leer la palabra del Señor. Es la única manera de poder tener comunión con Él. Y sin ser muy exagerados y sin extradimensionar lo que está pasando en este mundo tan complicado, la palabra del Señor es la que puede quizá ayudarnos. Entonces, grábese esta imagen de esta Biblia, pesa como 10 kilos. Grábese esta imagen de esta Biblia y que no la vaya a tener usted en su casa únicamente abierta en el salmo que sabemos, sino que sea para leerla. O sea, el Salmo 90 y el Salmo 91 empolvado, porque eso es ahí donde la tenemos. No, hermano, o sea, hay que leerla. Hay que leerla. Y Dios mío, esta vaina pesa, es en serio. Miren, ¿qué les dije? Génesis 21, ¿cierto? Las últimas dos enseñanzas que yo tuve la posibilidad de realizar con ustedes fueron enseñanzas de lo que Dios quería hacer a través de formar una generación,
a través de un pueblo escogido que empieza quizá desde antes, porque ahí está la historia incluso bíblica, pero Él empieza a materializar todo como con Abraham, ¿ok? Entonces, de hecho el Nuevo Testamento dice, porque herencia de Abraham son ustedes, porque fue como el primer hombre, no quizá más importante, porque pues antes estuvo Noé, que también salva la raza, o sea, hay otros hombres antes, pero Dios como que materializa muchas de las promesas que ha tenido de poder conservar la especie humana y todo con Abraham. Y hemos dado 2 predicaciones acerca de esto, y hoy nos corresponde tener la de Génesis 21, que es cuando la promesa llega. Y es el nacimiento de Isaac. Y vamos a leerlo en Génesis capítulo 21, del versículo 1 en adelante, ¿ok? Hoy estaremos trabajando bajo nuestro título Materialización de sueños, ¿ok? Materialización de sueños. De eso vamos a predicar hoy. Leemos con la dirección del Espíritu Santo Génesis 21, versículo 1. La palabra del Señor dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Cuándo le dio el hijo? ¿En el tiempo que qué? En el tiempo que Dios le había dicho, ¿cierto? Ok. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Verso 3. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació y que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Materialización de sueños. Mira, yo creo que nosotros tenemos varios líos cuando nos enfrentamos a los sueños. Creo que la iglesia, y esto hay que decirlo pero sin pelos en la lengua, se ha equivocado mucho en enseñarle a la gente acerca de la materialización de los sueños, porque hay mucha gente que después se retira de las iglesias y es porque quizás se le enseñó mal referente a los sueños. No los sueños que usted tiene y que por allí es que interpretan. Yo de eso sí no sé. O sea, yo de eso no sé. Pastor, me soñé con un algodón en la mano. ¿Usted qué cree, pastor? No, vea, yo, en serio, yo lo que puedo llegar a interpretarle es algodón. Dios quiere que te pases un copito por el oído que lo tienes sucio. Yo no puedo decirte nada más. O sea, yo de esa vaina no sé. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, no que me soñé con un muerto, que me soñé. Yo no sé de eso. Pero de estos sueños donde Dios quiere ayudar a la gente, impulsar a la gente, que Dios tiene sueños con la gente, yo de eso medianamente sí puedo explicarte un poco. Y yo sí creo que la iglesia se ha equivocado, pero garrafalmente. Y yo hago parte de una comunidad de fe y no me da miedo ni pena decirlo. La iglesia se ha equivocado mucho cuando le enseña a la gente a soñar sin los requisitos, ¿sabes? Porque para que el sueño se materialice, sí necesitamos algunos requisitos. Porque si no, todo el mundo podría soñar y todo el mundo podría adquirir lo que soñó sin un requisito previo. Y yo algunas veces siento que la iglesia se ha convertido, y nosotros, por el afán que tenemos de predicar la palabra, por el afán que tenemos de ver mejor la vida de las personas, empezamos a prometer cosas que solo Dios puede hacer y que solo Dios tiene la potestad de conceder. A ver, ¿cuántos aquí sabemos literalmente que Dios puede pagar una deuda económica? Que Dios puede sanar, que Dios puede embarazar a una mujer estéril. Bueno, aquí estamos hablando de algo que no era estéril, pero ya había pasado la costumbre de las mujeres hacía 50 años. Entonces, usted y yo no tenemos problema en saber que Dios tiene esas promesas. Lo que sí toca enseñarle a la gente es que Dios concede esas promesas a quien Él quiere.
Porque nosotros no andamos por ahí como con un cheque al portador diciendo Dios te puede dar eso, porque está en la potestad de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, creo al final que en la iglesia se vive mucho como que estás enfermo, ven que Dios te puede sanar. Y nosotros creemos que sí. Pero ¿por qué nosotros prometemos algo que solo Dios puede conceder sin haberle tan siquiera preguntado a Él? Entonces la iglesia no puede convertirse en: tienes deuda, ven que Jesús te paga. Estás enfermo, ven que Dios te sana. Tienes problemas en tu familia, ven que Él la restaura. Yo entiendo que todo eso puede pasar, pero para que la materialización de la bendición llegue, pues claro que hay unos requisitos. Pues eso no es así como soplar y hacer botellas. Pues de hecho aquí estamos viendo el nacimiento de Isaac. ¿Y recuerdas cuánto fue el proceso en el que Dios metió a Sara y a Abraham? ¿Recuerdas? 25 años. Entonces, algunas veces la gente se va de las iglesias es porque ha escuchado en las iglesias que aquí todo se resuelve así, rápido. ¿Tienes un problema? Ven que Él te sana. Entonces cuando usted ya pasó un año y Dios no lo sanó, usted se va para la iglesia porque cree que le dijeron mentiras. Y no le dijeron mentiras, sino que no le explicaron bien. Y yo soy más de la teoría, y tengo esa convicción en mi corazón, que a la gente toca explicarle el proceso para que la bendición sea duradera. Eso no es andarle prometiendo cosas a la gente así al afán, porque después la gente se va a cansar. Porque como el tiempo lo maneja Dios, que tiempo es uno de los puntos de predicación, como el tiempo lo maneja Dios, no lo manejamos nosotros, después la gente se aburre y dice: en esa iglesia me dijeron mentiras, o peor aún, Dios es un mentiroso. Porque la gente empieza a pelear es hasta con el mismo Dios. Y no hemos entendido que los tiempos es una bendición poder adaptarse a los tiempos del Señor. Yo recuerdo que un día la nación de Israel sale de Egipto y empiezan a pelear con Moisés que porque no hay agua. Y pelean. Y más adelante Dios tenía una ciudad con palmeras y con una fuente de agua. Y ellos unos días antes pelean: ¿que cómo nos vas a sacar aquí a morirnos en el desierto? Dios tenía preparado un tiempo más adelante el agua para ellos, pero empezaron a pelear porque no se adecuaron al tiempo. De pronto la predicación sea más impopular, de pronto no reciba tanto aplauso y tanto amén, pero creo que usted se va a ir mejor para su casa si yo le enseño en que esto no es pedirle cosas a la loca al Señor, sino que hay un protocolo o unas medidas para usted llegar a materializar la bendición de Dios. Porque si no, usted se puede llegar a encontrar en problemas. Entonces, sueños materializados tiene que ver con 3 palabras. La primera palabra es tiempo, y usted lo puede ir anotando. La primera palabra es tiempo. La segunda palabra es único. Tiempo, único. Y la tercera palabra es bendición, que de eso vamos a hablar, ¿ok? La palabra del Señor muestra en Génesis 21:1, hablando de la palabra tiempo, lo primero que vamos a ver. Dice el versículo 1: visitó Jehová a Sara como le había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. La pregunta es una sola: ¿por qué te frustra que Dios no te dé algo que Él nunca te ha prometido? O sea, ¿por qué la gente se enoja con Dios y le pelean a Dios porque no llegan algunas bendiciones a su vida, pero son bendiciones que Dios nunca les prometió? O sea, yo en varias de las charlas que tengo con la gente algunas veces me dice: yo estoy frustrado por esta situación, porque llevo tantos años esperando esta cosa y no ha llegado. Y yo creo que la mediana pregunta que yo le hago primero es: ¿vos estás seguro que Dios te prometió eso que estabas esperando? Porque si usted está seguro que Dios le prometió lo que usted está esperando, aquí hay solo 2 caminos: o usted está mintiendo o Dios está mintiendo. Y después le digo yo, después de eso le digo: ¿y quién cree usted que es más fácil que mienta? Lo que pasa es que tenemos en la iglesia un poco de gente que algún día se imaginó cosas, empezó a orar por esas cosas cuando Dios nunca le prometió, y después Dios termina siendo el que tiene toda la culpa o la responsabilidad, porque es que tú no me diste. Pero Dios
te lo prometió. Porque si Dios no te lo prometió, ¿por qué se lo reclamas? Si Dios no te lo prometió, ¿por qué te frustras? A mí me encanta el versículo 1. Y mira que la lectura hoy estuvo un poco corta, porque de esa lectura podemos sacar todo lo que vamos a predicar hoy. O sea, como había dicho y como había hablado, Dios le cumplió de acuerdo al tiempo. Recuerda que en la predicación que yo hice hace 15 días decía, dentro de un año te visitaré y tú tendrás el hijo de la promesa. Estamos hablando de que Dios le cumplió. O sea, lo que Dios promete, Él lo cumple. Lo que tú te imaginas, Él no está obligado a cumplírtelo. Porque si no, ¿qué chiste tendría una vida cristiana donde Dios únicamente obedezca a tus caprichos? No tendría ningún... O sea, mira, es algo así. Es como que usted se frustre porque el cajero no le dé dinero, el cajero automático. Y usted ni tiene una... O sea, Dios puede hacer un milagro, es lo primero que voy a decir, ¿no? O sea, muchos hermanos en la iglesia les han aparecido dinero ahí en los cajeros y uno ni sabe por qué. Pero revise que la DIAN lo puede joder. No, mentira. Ay, la DIAN, ay, amada DIAN. Oremos por la DIAN, hermanos, que nos tiene jodidos a todos, pero bueno, amén. No emocione, primero consulte con la DIAN. No, pero mira, hay hermanos que les ha llegado plata a los cajeros. En serio, a mí me ha parecido, mira, un día me llamaron de Servientrega. Y en Servientrega siempre está quien remite, ¿cierto? O sea, eso ahí no aparece solo. Y un día me llamaron de Servientrega: señor, que venga que tiene un giro. Y yo me fui para Servientrega. Y yo me fui para, te lo aseguro. Y yo, venga, dígame. No, que es que tiene un giro a su nombre. Y cuando me entregan el papel, no está el nombre, está la plata. O sea, están todos mis datos sin quien me envía el dinero. Y yo dije, pues tampoco hagamos una averiguación tan exhaustiva. Pues, amén, ya me fui con mi plata. O sea, cosas pasan, sí. Pero te lo aseguro. Pero piensa conmigo en esto. Es como que si alguien se frustrara porque el cajero no le bota plata. O sea, la empresa te paga en efectivo, no por cajero. No le has metido antes plata a tu cuenta bancaria y te paras al cajero y chuzas el cajero esperando que te bote plata y te frustras porque el cajero no te bota plata. Pasa ese ejemplo a lo espiritual. Así somos con Dios. No tenemos ni ahorros espirituales con Dios, primero. Segundo, no estamos aptos para la bendición de Dios, pero si nos paramos enfrente de Dios y queremos que Él nos dé su bendición. Pasa exactamente lo mismo. Dios lo primero que hace es decirle a Sara y a Abraham la palabra tiempo. Y en toda esta predicación, en los minutos que me quedan, tenga en su mente algo. Abraham está haciendo los preparativos para recibir el hijo de la promesa, habiendo anticipado los tiempos él. Ustedes recuerdan que acá ya Ismael tiene 13 años y medio o 14, ¿ok? Piensa conmigo en eso. O sea, ya está llegando el hijo de la promesa, pero Abraham hace 14 años se anticipó porque él quería que fuera más rápido. Este es el gran mensaje para la iglesia. Creo que en las 3 predicaciones que he hecho de esto del tiempo, tiene que ver con esperarse. Entonces, Abraham aquí está recibiendo el hijo de la promesa, que es Isaac, pero él se anticipó antes. Él se anticipó y antes quiso que Dios a la fuerza lo bendijera, y los problemas que traen las anticipaciones. Entonces, Dios va a hacer en tu vida lo que Él ha prometido. Mira, cuando empezamos a trabajar en los tiempos de Dios, no es necesario, perdón lo que voy a decir y entiéndalo bien, no es necesario ni orar por eso, porque Dios lo pone solo. No es necesario ni orar por eso, porque Dios lo pone. O sea, el ángel aparece y le dice, Dios aparece y le dice, dentro de un año Sara te dará a luz un hijo. Y el ángel se fue. Y Sara concibió, y al año está naciendo Isaac. A eso no hay necesidad ni de meterle oración, sino esperar ¿qué? El tiempo. Cuando la iglesia entienda que el tiempo en una bendición que Dios te vaya a entregar es más importante que cualquier otro tipo de cosa, vamos a pensar diferente. Pues claro, hombre, a ver, un hijo es una bendición, pero un hijo en una niña adolescente de 12, 13 o 14 años
es diferente a un hijo en una persona de 20 o 25 años. Claro que el hijo es el hijo y es la bendición, pero el tiempo sí marca también el parámetro. Claro, no es lo más importante la bendición, porque Dios lo prometió, y si Dios lo promete, Él lo cumple. Lo más importante es el tiempo. Ahí la pregunta para ustedes: ¿están ustedes dispuestos a esperar hasta que Dios diga? Esa es la pregunta que la iglesia tiene que responderse. Si Dios lo puede hacer, yo no tengo dudas. Pero que usted se pueda esperar hasta que Dios le diga, yo ahí sí tengo dudas. Partamos aquí un poco del relato bíblico. Unas personas van a buscar Génesis 18, o si quieren las dos, pero una van a buscar Génesis 18 del versículo 10 en adelante, y otras van a buscar Génesis 21 versículo 6, que es la lectura que estamos haciendo. Pueden seguir las dos, si quieres únicamente sigues una. Génesis 18. Hay dos momentos en los que Sara tiene que ver con la risa. El primero está en Génesis 18. Leamos solo un versículo y usted con eso ya me entiende. Génesis 18 versículo 12. Leamos el 12 mejor. Dice: se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Sara, ¿por qué se está riendo? Abramos el micrófono, 2 o 3 opiniones. ¿Por qué se está riendo Sara? ¿Por la edad? Sí. ¿Por el esposo? Sara se está riendo porque duda, lógico. ¿Por qué más cree que se está riendo Sara? Listo, por la edad. ¿Por acá me decían algo? Porque Sara ya no tenía la menstruación, y sin menstruación no hay bebé. Claro, por acá. Ah, ¿ya la dijeron? ¿Por qué? La crianza. Ah, bueno, quizás Sara podría tener en su mente, bueno, yo ya de 90, como, bueno, perdón, yo ya de esta edad que tengo, ¿cómo hago para poder criar un niño? Puede ser, pero mira, la risa de Sara tiene que ver con una sola palabra, que es incredulidad, y ella lo está diciendo. A mi marido ya viejo y a mí a esta edad, ¿nos vas a dar un hijo? Y Sara se empieza a reír. Sara se ríe porque no ha llegado el tiempo de Dios. Pero cuando a Sara le llega el tiempo, vaya a Génesis 21:6. Por favor. Cuando a Sara le llega el tiempo, en Génesis 21:6, Sara dice: entonces Sara dijo: Dios me ha hecho ¿qué? Reír. Y cualquiera que oyere se reiría conmigo. ¿Te das cuenta que la risa de Génesis 21 es diferente a la risa de Génesis 18? Porque aquí Sara está diciendo, es como que, ay Dios mío, y mire, sí, ay, el resto o sea, Sara ¿qué está diciendo? Es, oiga, ¿y verdad me embaracé? O sea, uy, qué cosa tan loca. Abraham, usted con 100 años, ¿cómo hizo, mijito? O sea, yo no sé, o sea, Sara aquí se está riendo es de que, caramba, es que Dios sí me cumple. O sea, la risa de Génesis 18 en Sara tiene incredulidad, y la risa de Génesis 21 tiene realización o materialización de la promesa. ¿Qué diferencia una risa de la otra? El tiempo. ¿No será que la iglesia tiene que empezar a trabajar más en los tiempos de Dios, no si el proyecto es bueno o malo? ¿Ustedes creen que es negocio tener un superproyecto, pero que Dios no esté en él y que Dios no marque el tiempo? Mira, el tiempo es una cosa maravillosa, y yo por el tiempo he tenido que agradecer. Yo un día iba a predicar a Barranquilla y me fui por bus. Eso es mucho amor a la obra, pues. Hermano, o sea, usted va a Barranquilla en un bus porque usted va de excursión o de paseo. Yo me fui a predicar con una caja. Yo llevaba 2 maletas y un morral. En el morral tenía mi ropa, y en una maleta tenía Biblias completa, y en otra maleta tenía libros para regalar a las personas de allá, para regalarles. Y el tiempo es una cosa maravillosa. Ustedes recuerdan que la carretera en Bucaramanga se cayó hace como unos 10, 11 años. Yo iba en ese bus.
O sea, yo iba, el bus se detiene y pasa algo así y ¡shup! Se llevó la carretera. Yo quedé sin exagerar, como unos 120 metros de donde pasó como esa avalancha y se llevó esa carretera. Los tiempos son muy importantes y la iglesia no piensa tanto en los tiempos. ¿Sabe qué dice el creyente modelo 2023? Ay, pastor, así porque usted los ve, ¿no? Como renacuajo, así tiesos y majos, así. Pastor, eso Dios está conmigo donde sea. Y yo creo que sí, Dios está en todos los lados. Pero cuando es de recibir la bendición del Señor, el tiempo marca algo. Tiene que haber un tiempo para todo. No puedes salirte del tiempo con la excusa de que eres cristiano, de que crees en Dios, de que tienes a Dios en tu corazón y de malas, yo lo hago porque Dios me respalda. No, el tiempo es importante. La risa de Génesis 18 es diferente a la risa de Génesis 21. ¿Qué es la diferencia? El tiempo. Sara ya se ríe diciendo, no, pero no oigan a este. Y recuerda que en el capítulo que predicamos, literalmente Dios como que le da una reprensión a Abraham y le dice, Sara, ¿por qué se ha reído? Y Sara, como muchos de nosotros cuando nos cogen en la mentira, puso la jeta dura. Dice que, ay no, yo no me he reído. O sea, enredando a Dios. Sarita también es que cosita, ¿no? Así que Dios le dice, ¿por qué te estás riendo? Dice que, ay, yo no me he reído. Sí te estás riendo. Entonces, ¿qué marca la diferencia entre la risa de Sara en Génesis 18 y Génesis 21? El tiempo de Dios. Cuando el tiempo de Dios llega, no te ríes de angustia. Cuando el tiempo de Dios llega, no te ríes de incredulidad. Cuando el tiempo de Dios llega, te ríes por la materialización del increíble que ahora tienes en tu mano. Es que es imposible tener esto en mi mano. O sea, ahí está el bebé. La risa de Sara es una risa de decir, caramba, Dios cumplió. La primera palabra es tiempo, amados. La segunda palabra es único. Único. No sé por qué nosotros hemos creído que por hacer más cosas nos va a ir mejor. Cuando se demuestra que hay personas que se han enfocado solo en una cosa y son exitosos en esa cosa. No sé por qué yo tengo la sensación que nosotros caemos como en un activismo de pensar que por más hacer es que vamos a ser más bendecidos con Dios. Y Dios pone una palabra que es muy dura, porque Dios pone sobre Isaac la palabra único, aun cuando ya estaba Ismael primero. ¿Recuerdas? O sea, Dios le dice a Abraham que Isaac es su único hijo cuando ya Ismael está. Pero Dios sí está marcando una línea. O sea, aquí hay varias reflexiones. No necesitamos hacer muchas cosas para que Dios nos bendiga, ¿cierto? Yo un día me senté con una persona que pues afortunadamente ahora conoce al Señor, antes no conocía, y cuanta cosa le dijeran para la buena suerte, lo hacía. Entonces yo un día me senté, es de las consejerías más sabrosas que yo he tenido, porque yo me reía, pues pensando en las bobadas que cree la gente, ¿cierto? O sea, yo no puedo creer que una mata de sábila, herradura, un riego, una mata de ruda, yo no creo en esto. O sea, yo digo, pero ¿cómo? Pero cuando usted está afanado para que el asunto como que le salga bien, pues usted se mete a hacer como demasiadas cosas para que supuestamente le vaya bien. Y Dios muchas veces pone su promesa sobre algo único. Entonces mira, Dios no pone su bendición sobre cualquier lado. Todo lo que Dios le prometió a Abraham a los 75 años, no se lo anticipó a sus 86 años porque llegó Ismael. No,
Dios siguió reservando esa parte única. Cuando nace Isaac, Él le dice: este es tu hijo único. Pero Dios está menospreciando a Ismael. Usted y yo sabemos que no. Solo que yo le prometí que era Isaac, no Ismael. Hablando de lo único, fue por medio de Isaac que Dios dio cumplimiento a todo lo que le había prometido a Abraham, no por Ismael. La palabra, o sea, ¿qué hijo fue primero? ¿Ismael o Isaac? Ismael. Pero nosotros somos herencia y nace el Señor Jesús por Abraham, Ismael y Jacob, o por Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros tenemos herencia por Isaac, no por Ismael, que nació primero. Dios, cuando habla con Abraham y con Sara, les dice: este es tu hijo primogénito. Pero Abraham ya tenía un Ismael que era el primogénito. ¿Y por qué la primogenitura no está sobre él? Porque sencillamente el de la promesa es Isaac, no Ismael. Nosotros somos expertos en hacer nacer Ismaeles o cosas antes de tiempo, y después le echamos la culpa a Dios. Fue por medio de Isaac que Dios cumplió su promesa, no por medio de Ismael. Así haya nacido primero Ismael. Y nosotros muchas veces nos anticipamos bastante. Muchas veces nos anticipamos bastante. Yo siento algunas veces dentro de la iglesia mucha presión en cosas que literalmente no deberían tener mucha presión. Hoy en día tenemos una presión sobre, por ejemplo, los chicos solteros en la iglesia. Y hay presiones sobre los chicos solteros. Y hay presiones para que la chica quede embarazada. Y porque la ciencia te dice que si pasas de los 38, 40, ya el embarazo sería de alto riesgo. Eso es mentira. Atentamente, Sara. Pues claro. Entonces, cuando vos estás en tu familia y sos una chica y hasta las primas feas se han casado, en serio, que usted dice: uy, esta prima era pero feísima, y mira el galán que consiguió, esta era fea, y mira, esta era fea, y usted era más o menos agraciadita, y usted dice: hijo de madre, ¿y yo para cuándo? Claro, ahí le coge la presión, y le coge la presión. Entonces vas a reunión con los que te graduaste de grado 11 y todos van con su bebé, y vos ahí como que: ay no, amén. Entonces muchas veces se genera como una presión y empiezan a casarse con el primero que se les pase por el frente, porque toca casarse. O empiezan a embarazarse de cualquiera que se les pase por el frente, porque toca embarazarse. O sea, y tenemos a los jóvenes como con una presión, como con una presión, como con una presión, y esa presión hace que los pelados escojan mal. O sea, yo no me meto en la vida de nadie. O sea, yo crío a mis hijos medianamente. Cuando ustedes me han pedido consejería por sus adolescentes, saben que les digo: el papá tiene toda la autoridad y la mamá tiene toda la autoridad. Yo no me meto a andar mandando en familia ajena, porque bíblicamente eso es hasta pecado. Y yo lo que hago es decirles: ¿por qué no espera a tu hijo 6 meses en la casa? Por ejemplo, se graduó de grado 11 y no sabe qué estudiar. Déjalo 6 meses en la casa, lavando, planchando, barriendo, y te aseguro que se le abre el entendimiento, y eso rapidito escoge la carrera. Eso es en el nombre de Jesús. Pues claro, hermano. No, pero mira, los papás tenemos unos afanes que Dios no tiene, ¿no? O sea, si tu hijo se gradúa de 15 o 16, en tu mente de papá tienes una proyección: wow, mi hijo se graduó de 16, 5 años de carrera, de 21 profesional, wow, qué orgullo. No pienses en eso. Piensa en que el muchacho esté seguro. Y tiene que haber una charla de padre a hijos. ¿Estás seguro que vas a estudiar? No, papá, no sé. Quédate un año en la casa, quédate 6 meses, haz otra cosa, fortalece tu inglés, no sé, hazte un curso de cocina para que nos cocines aquí en la casa y nos pagues todo lo que invertimos en ti. Algo así. Algo así. Pero no, tienes que hacerlo ya. Tienes que casarte ya, tienes que embarazarte ya, tienes que entrar ya a una carrera, tienes que ya. Pero ¿por qué ya? O sea, ¿por qué ya? Porque la sociedad te dice que tiene que ser ya. O sea, por eso lo haces ya.
No, hermano, vea, yo creo que estamos equivocados en varias cosas. Y ese asunto de las presiones que algunas veces la misma iglesia le mete a la gente, tiene que empezar a desescalarse. Porque aquí no es por presiones, aquí es por tiempo de Dios. Y Dios está demostrando que Él pone su bendición sobre lo único. Dios le dijo a Abraham: a Ismael también lo voy a bendecir porque es hijo tuyo. O sea, aquí pues no vamos a pelear con eso. Pero el hijo de la promesa, lo que yo te dije, era con Isaac. Que usted metió a anticiparse, es su problema. Pero es Abraham, Isaac y Jacob, no Abraham, Ismael y Jacob. Tiene que ver, iglesia, con lo que Dios ha establecido. Entonces acá yo me siento muy feliz, porque sé que es el punto en el que usted ya empieza a revisar sus oraciones. Si lo que usted le está pidiendo al Señor verdaderamente fue un capricho de su corazón, o fue una cosa que Dios le dijo a usted leyendo la Biblia, escuchando una canción cristiana. O sea, que Dios le prometió una certidumbre de fe, que Dios le prometió algo en el corazón, o únicamente usted se lo inventó. Y por eso se lastima la gente dentro de las iglesias, porque andan es como con ese acaloramiento, no se les enseñan los procesos, y van es como, ay, dame. No, pero, o sea, Dios tiene otros procesos para todo lo que Él quiere hacer. Entonces, nosotros somos herencia de Isaac, no somos herencia de Ismael. Así Ismael haya nacido primero, único. Y la tercera palabra es la palabra bendición. El proyecto que nosotros estemos realizando puede ser muy bueno, puede tener todas las garantías, puede haber funcionado en otros países, pero si Dios no está en el proyecto, pues no se realiza. Es que es tan simple como eso. Y te das cuenta que nosotros estamos siempre persiguiendo que el proyecto sea bueno, no si Dios puede bendecir a otras personas a través del proyecto. A ver, unos amigos que se gradúan de la universidad piensan en montar un proyecto que sea direccionado por Dios o que les dé plata. Seamos honestos, pues. Que les dé plata. Es la verdad. No, esto está muy duro, tocas como hacer empresa, yo no sé qué. Entonces yo me reúno con Juanpis, Juli y no sé, y otro. Y bueno, ¿qué hacemos? Y primero empezamos a ver es qué está dando plata. Claro. Y montan proyectos que en otro lado funcionaron o que a otras personas les dio plata y quiebran. ¿Por qué? Porque no es importante si el proyecto es seductor, no es importante si el proyecto muestra otros números o unos números favorables referente a las finanzas. Es importante que Dios te haya dicho que hagas el proyecto. Mira, la preparación es un asunto tan importante que la preparación y el tiempo siempre serán más importantes que la bendición. Reitero, la preparación que tú tengas para poder recibir la bendición y el tiempo de Dios es más importante que aún la misma bendición o lo que vas a sacrificar para el Señor. Y es Biblia pero aplicada. A ver, te lo explico. Un día Dios le dice en Génesis 22 a Abraham: sacrifícame a tu hijo en un monte. Ustedes se dan cuenta que Abraham se levanta de mañana y prepara todos los utensilios o lo que él necesitaba para el sacrificio. Porque usted se imagina si Abraham empieza a correr como un bendito loco. O sea, Dios le dijo: ve al monte que yo te diré y me sacrificas a tu hijo. Y Abraham cogió a ese muchacho y se lo llevó corriendo. Se levantó de mañana, enalbardó su asno, preparó la leña. Recuerden, se llevó el fuego, el cuchillo para el sacrificio. O sea, Abraham preparó todo antes de salir corriendo a obedecerle a Dios. Porque hay mucha gente que corre a obedecerle a Dios pero sin la preparación necesaria. Y usted se imagina la vergüenza donde Abraham llegue al monte y tenga que sacrificar al hijo. O sea, que lo va a matar a cachetadas o qué, o a pedradas o qué. ¿Te das cuenta que hay unas cosas previas que tenemos que tener resueltas antes de ir a pedirle cosas a Dios? Entonces, ¿cómo está tu previo con Dios? Porque el previo es más importante que la bendición.
Si usted está imaginándose que yo le voy a enseñar a pedirle cosas a Dios y que Dios se las va a dar, pues yo no voy a darle ese tipo de enseñanza, porque primero es que ni bíblica es. En otros lugares de pronto pídale, y eso es como una cosa como de actitud positiva, y vamos y dale. No, pues eso no funciona así. Tú tienes que tener, antes de enfrentarte a Dios para tu bendición, unos pasos previos. Hermanos, perdón, es como que si de primaria pasáramos a la universidad. Eso no funciona. Tiene que haber preparación en el manejo de situaciones previas. Dios te prepara, no te quejes de lo malo que te toca. Hermanos, vea, cuando dicen que el 97% de las personas que se ha ganado la lotería en 7 años vuelve a ser pobre, se demuestra que la preparación es necesaria. No saben administrar. No es que te ganes miles de millones de pesos, es que hayas hecho un proceso para poder administrar toda esa riqueza. ¿Cuáles son los ricos que permanecen? Pues estos que empezaron a hacer tecnología en los garajes y hoy en día son dueños de todo. Estos son los que permanecen. Que el 97% de las personas que se gana la lotería dentro de en máximo 7 años vuelve a ser pobre. Hermanos, y la encuesta es de los Estados Unidos, donde son millones de dólares. ¿Por qué vuelven a ser pobres? Porque no se prepararon. Porque no saben manejar un asunto tan grande. Más allá de la bendición es tu preparación. Y este asunto de la bendición tiene mucho problema, y yo voy a hablarlo muy sencillo y creo que de la forma más clara para que usted me pueda entender. Yo voy a hacer solo 2 preguntas y con eso terminamos. ¿A los cuántos días se tenía que circuncidar el hijo recién nacido? A los 8. ¿A los cuántos años fue circuncidado Ismael? A los 13 años y medio, casi 14. Claro. ¿Sí ves que allí hay un problema? O sea, la orden que Dios da de circuncisión es ¿a los cuántos días? A los 8 días el bebé tenía que ser circuncidado. Ismael se circuncidó ¿a los cuántos años? A los 14. ¿Por qué? Porque Abraham se anticipó. Ahí se demuestra que ya hay un desorden. Mira, Dios es muy bonito. Dios termina como colocando o metiendo sus manos en nuestras metidas de patas, porque ese es el Dios que tenemos, literal. Pero cuando Dios le dice a Abraham: y cada niño que nazca en tu casa me lo circuncidas al 8º día, y ya Ismael tenía 14, pues nos damos cuenta que Abraham no fue muy obediente al esperar ese pacto de la bendición. Lo más importante que muestra ese pasaje son los tiempos y las fechas. Es que es muy sencillo también. ¿Sobre qué nombre nace Ismael? Sobre Abraham, sin el cambio de nombre. ¿Sobre qué nombre nace Isaac? Sobre Abraham. O sea, usted puede parecer que es un dato menor. Ay, pastor, pero no moleste tanto por una H. Si la H es muda, ni ruido hace. Ay, ¿en serio? Ay, ¿en serio? Ay, o sea, no le pongamos problema pues al cambio del nombre que Dios. O sea, piensa conmigo y lo explico diferente. O sea, cuando Ismael nace, Dios no le ha cambiado el nombre. O sea, Ismael nace bajo el nombre Abraham, pero Isaac nace sobre el nombre Abraham, cuando ya le había cambiado el nombre a Abraham y le había cambiado el nombre a Sarai y había puesto la bendición sobre la promesa, sobre ese nacimiento. ¿Qué te intento decir con esto? Todo lo que nosotros hagamos anticipado, Dios nos ayuda a llevarlo, pero no es lo bendecido por Dios. No es lo bendecido por Dios. Pero todo lo que nosotros esperemos hasta el tiempo de Dios es lo que Dios bendice, y no se necesita mucho. Te voy a colocar ejemplos de
de cosas que yo no debería ni colocarte este ejemplo yo predicando acá, pero te lo voy a poner, pues usted me conoce y conmigo es así de sencillo, pero así usted me entiende mejor. ¿Te has dado cuenta que muchas veces le entregamos el corazón a gente equivocada hasta que llega la persona que es? Los que no somos cristianos por ahí de cuna o alguna cosa, que fuimos cristianos de cuna y por ahí como que nos desordenamos un poquito, muchas veces nos llenamos de relaciones amorosas con gente que no era. ¿Pasa o no pasa? Seamos honestos. Y no ha escuchado usted, pero duró 15 años con ese novio y llegó este novio y en 6 meses le propuso matrimonio, se casó, vivieron felices y comieron perdices. ¿No ha escuchado usted eso? Y yo me imaginaba que iba a quedar con ese novio de 14 años, pero llegó este novio en 6 meses, pum, 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 se casaron y ya. ¿Por qué? Porque era este, no el otro. Y así pasa con la relación sentimental, así pasa con el corazón, así pasa con el escoger un empleo, una empresa, así pasa con absolutamente todo. Nosotros somos expertos en anticiparnos. Y como hoy en día en las iglesias se nos enseña tan mal que únicamente es pedirle cosas a Dios a la loca, sin un previo proceso, pues la gente le cree a eso. Pero esa es la gente que termina frustrada y hasta echando después para allá. Y usted los ve sirviendo en las iglesias, pero después usted los ve por allá en conductas que no son. ¿Pero qué pasó? ¿No será que de pronto le prometieron cosas que Dios no podía cumplir? ¿No creen ustedes, iglesia, que hay que esperar hasta que Dios le cambie el nombre a Abraham para que pueda nacer un buen Isaac? ¿No creen que ese es que ese es como el llamado que Dios nos está haciendo? Espérense hasta que Dios haga todo. Y el pensamiento que te dije al principio, uno de los principales personajes en esta historia es el papá, que es Abraham. Y yo imagino a Abraham, hasta pobrecito el cabezón ese, porque sí, en serio, porque es que Abraham dice, ya los hijos están y no podemos quejarnos de ellos. Pero yo imagino a Abraham en su mente y en su corazón diciendo, ay, ¿yo por qué no me esperé? En serio, ¿yo por qué no me esperé? Y no sé si a usted de pronto en su vida le ha pasado que usted invierta algo, que haga un negocio, que alguna vaina, y usted cuando lo hace y después, ay, pero estaba ya a la vuelta de la esquina. ¿No será que tienes que repentizar un poco más, espiritualmente hablando? No hagan las cosas porque el dólar sube o el dólar baja. No te guíes por eso. No es que tiene que ser ya, pastor, es que el mercado dice que tiene que ser ya, porque es que ya, pero ¿por qué ya? Nosotros no podemos tener una iglesia gobernada por el sistema de afuera. Nosotros no podemos tener una iglesia porque el dólar suba o el dólar baje. Nosotros nos gobernamos, se supone, por la voluntad del Señor expresada en la iglesia, no por los afanes. Me meto un poco más con el corazón. No me ha pasado mucho, pero me ha pasado. Y si cuento con los deditos de las manos, no me sobran deditos. Yo he hablado en lo sentimental con uno solo de los cónyuges que me dice, pastor, yo me anticipé casándome. Y yo digo, ¿en serio? Sí, pastor. Pues las personas sabrán por qué dicen esa vaina, ¿no? Pero yo digo, pero ¿en serio? Sí, pastor, la verdad, yo no esperé lo que Dios me tenía. Mire ese mamarracho, no, mentira. No, mentira. No, pero mira este falto de gracia, pastor. No, mentira, pero no, pero no, en serio, mira. No, esto es serio y ustedes no me dejan ser serio. Esto es muy serio. Mira, yo he hablado con gente con lágrimas y me dice, pastor, yo me anticipé, yo no esperé lo que Dios tenía para mí. Me metí allá a la loca. Y hay cosas que ya no se pueden retroceder. Yo a cualquier tipo de problema eclesiástico yo le busco pues la vuelta y miremos a ver, pero ya un matrimonio, yo le digo, pues hermana, vea,
eso para desbaratar esa vaina le queda difícil. Claro, porque ustedes se dan cuenta que Dios perdona el asesinato, pero no va con el divorcio. O sea, queda mejor usted asesinar que divorciarse. Es rarísimo. No, pero piensa cuando... O sea, ay, Dios mío, no estoy dando consejos para que las esposas esperen que el marido se duerma y lo puñale. No, espere. No, pero no, esperen. Uy, hermano, uy, me acaloré, hermano. No. Después de ese pastor que está predicando. No, pero mire, o sea, esa es una de las partes donde la gente tiene que estar muy segura, por ejemplo. No, es en serio. O sea, seamos honestos en algo. ¿En la Biblia Dios ha perdonado asesinatos, sí o no? Claro que los perdona, pero dice que no podemos divorciarnos. Entonces, es más fácil matar que hasta divorciar. No es porque quede más fácil o que Dios apruebe una cosa o no, como que las dos no. Pero entiéndeme el punto. Después de que ya lo hagas, ¿para dónde vas a coger? Pues va a quedarse solo. Entonces mira, el punto es este. Nosotros como iglesia tenemos que aprender a no anticiparnos. Para todo hay un tiempo. Y cada vez que uno se va volviendo más adulto, o sea, a mí me pasa mucho en particular, a mí me lleva mucho a predicar como para jóvenes. Y yo no sé ni por qué. Yo voy a cumplir 37 años en estos días. Y yo digo, pues yo ya me siento un poco más como de iglesia general, pues. Y me siguen llevando con los jóvenes. Y cuando tengo la posibilidad de hablar con ellos, yo les digo, muchachos, tienen toda la vida por delante. ¿Cuál es el afán? Mira, yo un día tuve una adolescente, una joven de... Esta pelada tenía 22 años en esa época, llorando en la sala de mi casa. Yo dije, no, eso por ahí mató a alguien, alguna vaina así. Yo dije, algo raro pasó. Entonces yo, hija, siéntese, y hablamos. Estaba llorando porque no tenía novio. Ay, hombre. No tengo novio, no me he casado, pastor. Y yo, ¿y cuántos años tenés? 22. La boca le olía leche clean, hombre. En serio. O sea, ¿por qué nos dejamos presionar tanto? Es lo que yo estoy intentando pensar acá. ¿Ustedes se dan cuenta que Dios a todo el que quiere usar lo mete en un proceso primero? A todo el que quiere usar, Dios lo mete primero en un proceso. Ese apóstol Pablo que usted conoce, antes era Saulo de Tarso, y pasó 12 años hasta que los discípulos le creyeron que el Señor Jesús se le había aparecido. ¿A usted cree que Saulo se convirtió en Saulo apóstol Pablo y escribió las cartas? Eso no fue así. Fueron de 12 a 14 años. Cuando él llega donde los discípulos a decirles, ese Jesús que ustedes aman me apareció, le dijeron, no, oigan a este degenerado, que el día de ayer nos estabas matando. Y venía, ay, que Jesús, que amén y que amén. No, señor, pague el precio, 12 o 14 años para que le pudieran creer. Dios ama los procesos, pero a la iglesia le gusta el frutiño. Dios ama los procesos, pero a la iglesia le gusta mucho el microondas, el frutiño, la gaseosa, todo lo que es ya, lo que no toque preparar, que te puede dar un resultado, pero no es lo más saludable para tu vida. Hay cosas que se demoran más, hay cosas que se van a demorar más, pero son necesarias en tu vida. No te acostumbres a todo lo inmediato, a todo lo instantáneo. Tania, vení conmigo, hija, por favor. No te acostumbres a todo lo inmediato, a todo lo instantáneo. Pastor, ¿y hasta cuándo hay que esperar? Pues hermano, vea, yo puedo orar por usted, pero los tiempos los maneja el Señor. Yo puedo orar por usted, pero los tiempos los maneja el Señor. Y revisemos el origen de la frustración. Seamos honestos con la frustración.
te vas a dar cuenta que sos un acelerado y un anticipador de los tiempos. Porque no hay duda que Dios te va a bendecir. O sea, tu problema no es que Dios te vaya a bendecir. Él prometió. No hay duda en que Dios lo vaya a hacer, porque Él lo prometió. Entonces, ¿por qué te desesperas? La respuesta es una sola: porque las cosas no pasan en tu tiempo, porque las cosas no pasan a tu acomodo. Eso es lo que te frustra. Pero ¿quién tiene dudas de que Dios es maravilloso? Hermano, Dios es maravilloso. Él cumple, Él lo hace. La palabra dice: en Él las promesas son, en Él sí y en Él amén. No hay problema con que Dios lo vaya a hacer. El problema, como le pasó a Abraham, ¿cuál fue? El tiempo. Y cuando usted está anticipando con el tiempo, pasan cosas raras. ¿Ustedes se dan cuenta que el embarazo de Agar es lo más extraño en la Biblia? Porque Abraham habla con Sara y Sara le dice: sí, mi hijito, vaya. Lean la palabra, no es un invento mío. Abraham le dice a la esposa: hola, su merced, lo que pasa es que quiero irme a acostar con otra mujer. ¿Usted qué dice? Y Sara le dice: hágale. O sea, lean la palabra. No fue al escondido, no fue que la tomó por la fuerza. Cuando Abraham se va a ir a acostar con Agar, la esposa le da permiso. Es loquísimo lo que le estoy diciendo, pero así pasa. Porque cuando usted no se mete en los tiempos de Dios y empieza a anticiparse, hasta lo malo lo empieza a ver bueno. Claro que sí. Iglesia, mire, es muy sencillo el tema. Yo estoy muy convencido, o sea, lo creo en mi corazón, que Dios quiere trabajar con los tiempos de la iglesia. Porque la iglesia comete mucha locura por el desespero, en todos los ámbitos de la vida. Y el desespero te lleva a quejarte de la voluntad de Dios para tu vida. Y no hay nada peor, los que son padres y madres de familia me pueden entender, no hay nada peor que uno hacer una cosa con mucho esfuerzo para sus hijos y que sus hijos no valoren eso. Los que no tengan hijos, cuando tengan hijos me van a entender. Cuando uno hace todo un esfuerzo para que sus hijos tengan lo mejor y tu hijo desprecia ese esfuerzo que tú hiciste, eso le rompe a uno el corazón en 1000 pedazos. Y es lo mismo que Dios puede estar experimentando y sintiendo cuando Él hace tantas cosas por nosotros y nosotros únicamente peleamos con Él. El problema tuyo es el tiempo. Es que estoy cansado de esperar. Mira, la gente que se cansa de esperar es gente que no lee la Biblia. Perdón por esa aseveración tan tácita y tan contundente. Pero cuando usted piensa, Pedro, 14 años, Pablo, 14 años, Abraham, 25 años, Moisés, 40 años, Zacarías y Elizabeth, 40 o 50 años. Cuando usted lee la Biblia, no le dan ganas de tirar la toalla, porque usted sabe que aquí todo es tiempo, aquí todo es proceso. Pero como hoy en día se predica hasta sin la Biblia, eso es raro. O sea, una persona que lea la palabra del Señor sabe que Dios se toma un tiempo. A todo el que Dios quería usar lo formó para después usarlo y hacerle explotar. No, hoy en día queremos, o sea, mira, esto es con leña y no al microondas. Tiene que haber un proceso diferente. Pero nosotros estamos en una anticipación tremenda, sin meterme con los sistemas educativos y con lo que usted haga con sus hijos. ¿Te das cuenta que a primero de primaria antes entraba a los 8 o 9 años? Hoy se entra desde los 4. A mí me da pena. Usted maneje su familia, yo no me le voy a meter en su familia, pero piensa conmigo, en el ambiente hay una cosa de que queremos que todo sea rápido.
Hoy en día para una empresa, supuestamente a los 30 o 40 años ya no estás viejo para un puesto. Digamos la verdad, ¿sí o no? Bíblicamente no es así, pero afuera funciona. ¿Por qué? Porque la gente todo lo quiere rápido. La gente se quiere anticipar. La gente queremos, o sea, todo el mundo quiere el ya, el disfrutar ya. ¿En qué te estás metiendo? No importa. ¿Qué estás firmando? No importa, pero quiero ya. Por eso sacamos ollas a 64 meses de cuota. Unas ollas que no sueltan aluminio. Así somos. Todo lo queremos ya, sin importar la consecuencia. Todo queremos que funcione ya. Todo lo que, mira, quien lea la Biblia entiende que Dios todo lo que hizo lo hizo con un proceso. Entonces nosotros queremos las gestas de Jesús sin el tiempo de Jesús. Es que para que Moisés se parara enfrente del mar y lo abriera, pasaron añitos. Es que la gente que dijo: ay, no subamos la vara, pues aleluya. Así funcionó. Para que Abraham fuera el padre de la fe, tuvo que salir de su tierra y de su parentela a los 75, y Dios lo materializa a los 100. Pasaron añitos. Iglesia, mira, lo que yo te intento decir es que una persona que tenga esto en su corazón no tira la toalla. Una persona que tenga esto en su corazón no dice: ay, pastor, es que ay, no, que yo no sé, pastor. Pero ¿qué es lo que no sabes? No, que es que lee la palabra y te vas a dar cuenta de todos los procesos que Dios arranca. Y los héroes que están aquí fueron gente que fue gente que se dejó moldear por Dios, que empezó a caminar con Dios, que empezó a tener un proceso con Dios. No gente que llegó y de una vez heredó. Creo que Dios nos está trabajando, iglesia, muy fuertemente en los tiempos. Nosotros queremos todo rápido. Nosotros queremos, pero somos así. Nosotros queremos que los cambios estructurales en el país o las propuestas sean de un día para otro. Nosotros queremos mejorar nuestra economía de un día para otro. Nosotros queremos mejorar nuestra salud de un día para otro. Nosotros queremos que sea rápido. Hombre, empezá a mejorar tu dieta. Métete a un gimnasio, hace ejercicio, camina más. Ay, pastor. Segunda opción: pierda 5 kilos en 5 días con las gotas churuchuchú. Ay, papá, usted se mete sus gotas. Mira, esto es un cambio que te va a durar 1 o 2 años. Cambia tus hábitos de alimentación, haz ejercicio, deja los azúcares, deja las gaseosas, deja las harinas, deja los aceites, deja esto, y en 2 años vas a estar regio o regia. Ay, no, pastor. Ay, vaya por internet y busque un producto que en un mes lo ponga y usted dice: pago, porque usted lo quiere todo rápido. Eso páselo a lo espiritual. Así somos nosotros. Así somos nosotros. Iglesia, Dios, creo que estas 3 predicaciones que yo hice las está utilizando para poder decir: la iglesia tiene que trabajar a unos tiempos diferentes a que como trabaja la gente que no pertenece a una iglesia. Aquí esto es de paciencia, aun cuando los plazos que tengamos según nosotros en nuestra mente se estén venciendo. Pero esto es de paciencia, de mucha paciencia, porque no por mucho madrugar amanece más temprano. Coloquémonos de pie y oramos un momentito, por favor, pidiéndole al Señor eso, que nos ayude con los tiempos. Si hay alguien que por su condición de salud tenga que permanecer sentado, yo entiendo eso. Se colocan de pie los que únicamente puedan, ¿ok? El resto, sentaditos, no hay problema. Y oramos.